el material con el cual está compuesta las correas son nylon o poliéster, y se tiene correas planas, trapezoidales o especiales, que ya sean las hexagonales o dentadas. De ahí se tienen una serie de gráficos donde se puede observar cada una de las correas, ¿sí? O las disposiciones que hay cuando uno se utiliza correas planas, correas trapezoidales, ¿sí? O correas dentadas, como está aquí, en la cual ya ahí no es una transmisión mediante fricción, sino por empuje del diente, ¿sí? Sobre justamente el diente de la polea sobre el diente de la correa. Y bueno, hay disposiciones como las que se ven aquí, que uno gira medio o un cuarto, pero un cuarto de vuelta y tendría lo que sería transmisión de potencia o de movimiento mediante ejes perpendiculares. O en el otro caso, donde se puede utilizar lo que se denominan los tensores. Es decir, hay muchísimas formas y geometrías en las cuales se puede transmitir la potencia o el movimiento, y se pueden caracterizar según cómo está la forma de la polea de correa y según la disposición de los ejes, como se ve ahí. Si bien es cierto, todavía no hemos visto otro tipo de transmisión de potencia por otro tipo de elemento o mecanismo, pero por ahora la vamos nombrando y luego la vamos a ir conociendo cada vez que vamos viendo otros temas y avanzando, ¿no? Una de las ventajas que tienen es que son silenciosas y generalmente se pueden acoplar y desacoplar sencillamente. Absorben vibraciones, cargas y demás, y tienen un mucho menor costo que, por ejemplo, como dice ahí, las ruedas dentadas. Un buen rendimiento, pero las desventajas es que son de mayores dimensiones constructivas y una carga radial considerable sobre los ejes. Y bueno, no son sincrónicas, ¿no? Siempre puede, o no siempre, generalmente puede haber algún tipo de patinamiento, ya que la transmisión se realiza por rozamiento. Bueno, ¿quién empezó a estudiar, en fin de cuentas, los esfuerzos que existen sobre las correas? Fue Prony, y de ahí dedujo una serie de fórmulas que son las fórmulas conocidas como fórmulas de Prony, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, yo nunca tomo tanta deducción de las fórmulas en sí, por qué llegamos a la situación, pero sí hay que tener en cuenta la conclusión final en cuanto a estas fórmulas, ¿no? Lo que hizo fue tomar un elemento diferencial de una correa acoplada a una polea y hacer un balance de fuerzas, ¿sí? Que en el que se considera, como en un principio teníamos acá, existe siempre un ramal tenso y, como se le observa algo exagerado ahí, un ramal flojo, como que se encuentra colgando, ¿no? Pero está algo exagerado. Pero es para demostrar que siempre tenemos un ramal tenso y un ramal flojo. Entonces, Prony hizo un balance de fuerzas entre lo que sería el ramal tenso, el ramal flojo, la fuerza centrífuga y la fuerza normal que hay sobre el mismo elemento diferencial, y colocándolo en el eje X e Y, o ya sea vertical y horizontal, se llega a las ecuaciones que tendríamos acá en cuanto a las componentes de cada una de las fuerzas. Haciendo simplificaciones en cuanto a lo que serían el coseno y el seno del ángulo alfa, que es el ángulo de abrace. El ángulo de abrace es aquel que está en el ángulo que uno considera en que la correa está en contacto con la polea, ¿no? Como se ve ahí. Haciendo consideración en cuanto a ese ángulo de abrace y la trigonometría y demás, llega a la conclusión de esta fórmula que se ve acá, que integrándola entre los valores de ese ángulo de abrace y las fuerzas entre el ramal tenso y flojo, llega a una de las ecuaciones principales, que es la que tenemos acá. ¿Qué dice esa ecuación?
es que tendríamos la fuerza F1 sería la fuerza del ramal tenso, la fuerza F2 sería la fuerza del ramal flojo, F sub C sería una fuerza centrífuga que hay, y va a ser igual al digamos, elevado al coeficiente de rozamiento entre polea y correa, multiplicado por el ángulo de abrace. Lógicamente que ese ángulo de abrace está tomado en ese ángulo de abrace está tomado en radianes, ¿no? Si en el caso de que la situación... ¿Cómo? O sea, la FC es exactamente la misma. ¿Sí? Surge de toda la conclusión, como le decía, de tomar los componentes de cada una de las fuerzas sobre un elemento diferencial en los ejes X e Y o vertical y horizontal, y haciendo luego la integración de ese elemento diferencial, que de esta fórmula donde ese F sub C, la fuerza centrífuga es la misma, tanto en numerador como denominador. Ahora, lógicamente que en la mayoría de las situaciones no se busca que tenga una velocidad demasiado grande para que justamente esa fuerza centrífuga sea pequeña y se pueda transmitir mayor potencia. En fin de cuentas, si uno desprecia ese F sub C, quedaría otra de las fórmulas del Prony que la que nosotros usaríamos mucho más. Luego otras consideraciones, en cuanto si uno toma un determinado ángulo, no toma directamente todo este ángulo de abrace, tendríamos esta fórmula. Y otra situación es la que más nos interesa, o interesa en este caso, es la diferencia entre lo que sería el ramal tenso y flojo, porque justamente sería la fuerza tangencial con la que se está transmitiendo el movimiento de una polea a otra. Entonces, considerando la diferencia entre los dos y llamándola P, y haciendo reemplazos en las fórmulas anteriores que tendríamos, quedaría esa ecuación. Que nuevamente, si despejamos la fuerza centrífuga, la fuerza tangencial que está transmitiendo esa P quedaría en función de esto. De todas estas fórmulas, como les decía, la conclusión, por ahí yo directamente no les pido alguna vez que hagan toda la conclusión teórica de cómo se llega, pero sí acordarse de lo que serían las principales fórmulas Prony, que en principio la que vamos a usar es esta, ¿sí? Y bueno, en fin de cuentas termina siendo una relación entre las dos fuerzas de ramal tenso y flojo en función del coeficiente de roce que hay y el ángulo ese de abrace. Ahora, ¿cuál sería la potencia máxima y la velocidad óptima que se puede transmitir? Recuerden que a la potencia también se puede poner como fuerza por velocidad directamente. Y haciendo el reemplazo de lo que teníamos en estas ecuaciones anteriores, ¿sí? De P, que sería F1 menos F2, quedaríamos que la potencia tendría la fórmula que ahí se indica, ¿no? La potencia generalmente se le llama con la N mayúscula, ¿no? Ahora sí, consideremos la fuerza centrífuga, que sería ese elemento diferencial por la aceleración normal o centrífuga, justamente, que va a ser la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Haciendo todo el reemplazo y demás, podemos llegar a qué valor puede tener esa fuerza centrífuga. Como a su vez también, si consideramos la tensión que habría en el ramal tenso, bueno, tendríamos la tensión de trabajo, sigma sub T, igual a esa fuerza del ramal tenso dividido en la sección, con la cual obtendríamos esa fuerza en el ramal tenso. Ahora hagamos esta fórmula, ¿sí? o la conclusión de la igualdad entre lo que sería la fuerza centrífuga y fuerza del ramal tenso, la reemplazamos en la primera de las ecuaciones, o en la segunda de las ecuaciones de la potencia que puede transmitir, obtendríamos todo
esa fórmula, que la reordenamos. Y tendríamos acá, en el segundo término, una relación entre, digamos, la tensión de trabajo que está sometida y la velocidad. Entonces, la situación en principio debemos plantear cuál es la potencia máxima y cuál es la velocidad óptima que puede transmitir este tipo de transmisiones, justamente. Entonces, si este término se hace cero, la potencia que puede llegar a transmitir es cero. Es decir, va a haber un punto en el cual, o un valor de velocidad tangencial o periférica tal que no va a patinar, digamos. Entonces, la potencia que podría transmitir, o que sería cero, no transmitiría potencia en ese caso, entonces sería nulo. En fin de cuentas, ¿cuál es la potencia máxima en función de las velocidades? Si a este segundo término despejamos lo que es la velocidad, llegamos a la conclusión de que la velocidad máxima que puede llegar a tener va a estar en función de el peso específico o bien la densidad del material y la tensión de trabajo a la que puede estar trabajando, que lógicamente va a estar siempre relacionada con la resistencia del material. Ahí puse algunos ejemplos en cuanto a lo que sería el cuero, que en principio fueron las primeras correas que se utilizaron, pero si uno tiene en cuenta que el peso específico del cuero y de las correas actualmente utilizadas, de las tensiones de trabajo que se manejan, dentro de lo que se puede considerar una velocidad máxima periférica, tendríamos de 46 metros sobre segundo. Es decir, si ya supero esa velocidad, patinaría y no transmito potencia. Ahora, ¿cuál es la velocidad óptima? Y bueno, recordemos un poquito lo de análisis matemático, de que derivamos una función y obtenemos el valor máximo. Entonces, derivando la ecuación que habíamos llegado a la potencia con respecto a la velocidad justamente, cuando esa derivada es cero, tendríamos el valor máximo de la velocidad. Haciendo toda la ecuación y derivando y demás, nos queda una fórmula muy similar a la anterior, pero está dividido en tres, digamos, la raíz que tendríamos acá la dividimos acá en un numerador de 3. Es decir, es la raíz de 1 sobre 3 de la velocidad máxima. Si se toman los valores aproximados dentro de lo que estábamos hablando, esa velocidad máxima puede ser 26 metros sobre segundo. Pero lógico que uno tendría que, la velocidad óptima, ¿no? Sería 26 metros sobre segundo. Ahora, tampoco se quiere, como en un principio hablábamos, que ocurra patinamiento, y como dice por acá, que poseen un determinado resbalamiento, patinamiento, y la relación de transmisión no es exacta. Entonces, se busca siempre una velocidad menor para este tipo de transmisiones. Y en la gran mayoría de las situaciones se considera que no supere los 12 metros sobre segundo, para que así no intervenga la fuerza centrífuga, y directamente en la fórmula de transmisión de este movimiento nos quedaría simplificada a lo que tendríamos acá. Ahora, entre que la correa al moverse y al estar transmitiendo movimiento tendría unas tensiones máximas y mínimas que está sometida, y por lo cual tendríamos un esfuerzo de fatiga. Entonces se tendría que considerar las deformaciones que tiene la correa debido a la flexión de la misma. Y si uno hace la gráfica de los esfuerzos de tracción sobre una línea neutra, bueno, nos daría que según la tensión de ramal flojo y ramal tenso, el de arriba y ramal flojo, bueno, obtendríamos que va variándole esa tensión
¿sí? En función de algún punto que uno considere la correa entre lo que sería un máximo y un mínimo. Y bueno, ¿cómo encontraríamos esos valores? Como con estas dos ecuaciones que se encuentran aquí. Es decir, uno hace el análisis en cuanto a cuál es la deformación que tiene y haciendo, con respecto a toda esta gráfica y considerando los ángulos y demás, un determinado ángulo phi de un elemento que nosotros estemos tomando y demás, nos queda que el valor de deformación va a ser aproximadamente siempre entre t sobre d, siendo t el ancho, ¿sí?, de la correa y d el diámetro de la polea. Ahora, si uno lo considera con lo que tendríamos una ecuación con la tensión de tracción, porque en realidad, si uno observa, volvamos un poquito, volvamos hasta aquí, si uno observa sobre las correas, en la actualidad o las que se utilizan, siempre lo que tiene la resistencia a la tracción son unos alambres que están ubicados en la parte cercana a la parte superior de la misma. Lo demás, como le decía, está como neoprene o alguna poliamida, y que justamente lo que hace es producir el rozamiento suficiente para que se produzca la transmisión. Pero quien soporta el esfuerzo serían estas fibras o esos cables que estarían en la misma correa, ¿no? Entonces, si uno va a considerar cuál es el esfuerzo que tendríamos sobre esos cables, bueno, planteemos la ecuación, lo que vendría de la ley de Hooke, ¿no?, que era el módulo de elasticidad por la deformación. Habíamos hecho todo este análisis en cuanto a la deformación unitaria, y en fin de cuentas, si yo lo reemplazo, me daría que la tensión esa de tracción, debido a la flexión que tiene la correa, me quedaría como en esta ecuación inversamente proporcional al diámetro, ¿sí? Es decir, yo tengo un diámetro muy chiquito y esa tensión se haría muy grande. Por esa causa, en estas transmisiones no se busca que tenga una polea muy pequeña de un diámetro tan pequeño, porque la tensión sobre la misma sería bastante grande. Y recordemos que siempre la tensión de trabajo que tengan siempre debe ser mayor a la admisible. Esto en cuanto a una situación teórica, pero existen otras también fórmulas más semi-empíricas en cuanto a tomar frecuencias de flexión y determinar, según la velocidad y la longitud de la correa, que no deban exceder desde un cierto límite, ¿no? Estos por ahí están en algunos de los catálogos y son algo más práctico de todo lo que estamos hablando de la teoría, ¿no? Volvamos. Bien, ahora, todas estas situaciones teóricas en cuanto a los esfuerzos, las velocidades y demás, es decir, lo que planteó Prony en cuanto a los esfuerzos que se pueden transmitir, la potencia, las velocidades y demás, llegan a situaciones bien prácticas y ya conocidas, dada la generalización que hay de estas transmisiones, ¿sí? Y entonces, generalmente, como hay acá se muestra en una tabla, según sean las correas planas, ¿qué se busca? Que tenga una determinada relación de transmisión y diga, bueno, una relación de transmisión normal es de 5, o como podemos llegar a una máxima de 12 en el caso de esas correas planas, y a ciertas velocidades. Las trapezoidales o en B tendrían estos valores de velocidad en cuanto a estos valores en la relación de transmisión, ¿sí?, en cuanto a la práctica. Y como le decía, no superamos esos 25 metros sobre segundo, pero es como que tomaríamos también un factor de seguridad y, en fin de cuentas, la velocidad que en la gran mayoría de estos casos se toma es que no supere los 12 metros sobre segundo. Otra de las situaciones es que, según la transmisión de potencia que yo tenga, voy a tener que la suma del ramal tenso y flojo
va a caer, digamos, sobre el soporte a donde esté alojada la correa, es decir, sobre un cojinete o sobre el eje. Es decir, estas dos fuerzas están actuando sobre algún soporte de la correa, y es lo que habíamos nombrado como una de las desventajas, la carga radial sobre los ejes. Entonces, también por esa causa y la relación que yo puedo transmitir entre la fuerza tangencial, que era el ramal tenso menos el flojo, se llega a una ecuación práctica y empírica en la que, tomando algún coeficiente según la situación a que se requiera, también se tiene directamente relaciones ya prácticas y tomadas en alguna situación en cuanto a la relación que pueda tener entre el ramal tenso y flojo. Es decir, son situaciones prácticas que, como existe tanta generalización de estas transmisiones, se toman directamente así. Y, digamos, el cálculo es mucho más práctico y simple a lo que estábamos hablando en cuanto a las tensiones que hay, la variación de tensión en una correa, las velocidades y las potencias y los esfuerzos sobre las mismas. Después también tenemos que tener en cuenta una cierta dimensiones geométricas entre lo que sería esta transmisión. Las dimensiones geométricas, bueno, se pueden encontrar dentro de lo que es la figura esta, y de ahí determinar un cierto largo de la correa. Es decir, cada correa va a tener un cierto largo que esté en congruencia con lo que sería el fabricante y con lo que qué largo nos va a proveer. Entonces, haciendo todo el análisis de la misma, y considerando ese ángulo de abrace, como estamos acá, el alfa, ¿sí? Y un ángulo phi, que sería el ángulo acotado en el que no hay contacto entre polea y correa, se llega a que podemos determinar esa misma longitud de la correa. Es decir, acá lo vemos rápidamente en cuanto a la deducción y demás. Por eso le decía que por ahí siempre lo que hay que tener más en cuenta son las conclusiones finales, para no entrar en tanta teoría, ¿no? Pero si se analiza cada una de estas ecuaciones y demás, se llegaría a la longitud de la correa, ¿sí? Que en fin de cuentas tendría esta fórmula, como la que se está indicando ahí. Y lógicamente que en cada una de las transmisiones siempre va a depender esa longitud de la correa de la distancia entre centros de cada una de las poleas, que la denominamos C. ¿Sí? Y es lo que acá aparece denominado como justamente C, ¿no? Y que para encontrar la distancia entre centro óptima y demás, bueno, se tiene que justamente también aplicar esa ecuación y empezar a tomar determinados valores para encontrar la distancia entre centro óptima. Pero que en la práctica, también como vemos un poquito más adelante, se toman algunas situaciones prácticas. Después también se tiene, según esa geometría, lo que sería ese ángulo acotado, phi, y lo que sería ese ángulo de abrace, que si lo ponemos en radianes, digamos, sería esta ecuación, o colocando en grados, ¿sí? Tendríamos esta ecuación. Todas estas dos derivan de lo que hablábamos anteriormente y del análisis de la figura, ¿no? Pero se lo puede encontrar que si realmente se quiere hacer o buscar o encontrar una correa mediante catálogo, se lo debe tener en cuenta y se lo debe calcular, ¿no? Lógicamente que ya hasta el momento ya hemos llegado a decir, bueno, este tipo de transmisión tendrá un diámetro de una polea más grande de tanto, una distancia de centro de tanto. Bueno, como las correas planas, en realidad esas no están
tan normalizadas como las trapezoidales y cómo uno puede adoptarlas y considerarlas, ¿sí? Como el caso que se muestra ahí, entre lo que sería la relación de transmisión y la relación con el ángulo acotado. Pero que en fin de cuentas, volviendo a la fórmula en la que teníamos la potencia, habíamos considerado que la potencia era la fuerza por la velocidad, y considerando la fórmula de Prony y demás, habíamos llegado a esta ecuación en la que dependía del ancho de la correa, del alto que tendría, de las velocidades y demás. Entonces, con esa misma ecuación se puede tener en cuenta cómo calcular, ¿sí? El ancho de la correa, ¿sí? O bien, el ancho sería B, por ahí me equivoqué, dije, el espesor T, ¿sí? El alto sería del T y el ancho de la correa sería B. En fin de cuentas, con esa ecuación podríamos obtener cuál sería el ancho de una correa plana, considerando la potencia que va a transmitir y la velocidad, ¿no? Y ya a su vez el coeficiente de roce y el ángulo de base. Ahora, ¿qué sucede en cuanto a qué es lo que después también vamos a ver un poco en lo que son las fuerzas de roce, ¿no? La fuerza de roce, como se estudió en física, siempre viene a ser la normal, ¿sí? Por el coeficiente de roce. Si uno considera esas dos, tendríamos acá una fuerza P tangencial hacia la correa o saliendo del plano, ¿sí? Y que, como sabíamos y habíamos definido, era la diferencia entre ramal tenso y flojo. Ahora, la situación es que esto en una correa plana. ¿Cómo sería en una correa trapezoidal? Haciendo ese mismo análisis, ya la fuerza normal que está actuando sobre las caras de la polea, ya tendría la ecuación como la vemos acá abajo. Tendríamos que considerar el ángulo beta. Y en fin de cuentas, ¿qué es lo que se gana en esta situación? Es que la fuerza normal de rozamiento está actuando sobre las caras, ¿sí? O bien una componente de la fuerza normal esa está actuando sobre la cara de la polea. Entonces no existe tanta carga radial sobre el eje. Si uno reemplaza y factoria toda esa ecuación, tendríamos lo que estábamos diciendo, nos queda la fórmula que tendríamos acá. En fin de cuentas, tendría un coeficiente de rozamiento que se podría interpretar como el coeficiente de rozamiento, que sería de la correa plana, dividido en el seno del ángulo que tendría cada una de esas caras laterales. Sabemos que siempre el seno de un ángulo es menor a 1 y operando entre los valores que generalmente tienen esas poleas, obtendríamos un coeficiente de roce algo mayor en comparación de una plana y en el caso que sea una correa de caucho, ¿no? Y igualmente, si hubiese otro material, bueno, tendríamos valores muy similares a lo que están ahí. En fin de cuentas, la fórmula de Prony para las correas trapezoidales sería esta, que en la práctica directamente podemos poner acá como un mu prima, como hacíamos con los tornillos, o que directamente ya lo consideramos como mu. Porque el uso de las correas, de este tipo de correas, hay muy pocos casos en las que son planas, sino justamente son trapezoidales, ya que no tengo tanta carga sobre los ejes y fíjense, nunca la correa toca la base de esa polea, ¿sí? Siempre está apoyada sobre las caras laterales. Y ya si existe esa situación, y si uno por ahí en la práctica, esto es como que esto se lo ve liso, se lo ve limpito, a esto es porque está funcionando mal. Están haciendo rozamientos sobre esa cara y que está quedando como una correa plana.
o bien está produciéndose patinamiento. Entonces, como decíamos, ya que nos conviene usar una correa trapezoidal, de ahí surgen las correas trapezoidales normalizadas y que tienen cierta medida, y que han sido normalizadas con letras según la medida A, B, C, D y E, ¿sí? Fíjense también, si hacemos un corte transversal, siempre hay en las correas las fibras o cables de acero, que son los que justamente transmiten ese esfuerzo, ¿sí?, de tracción o flexión que se realiza, y lo que hace la parte exterior es producir el rozamiento suficiente como para que se dé esa transmisión de fuerzas. Entonces, en fin de cuentas, para las correas industriales tenemos esa normalización de 5 tipos y tamaños de correa con, digamos, los valores que están acá expresados en pulgada, ¿no? Entonces de ahí surge una situación práctica, bien práctica, antes de entrar a tener en cuenta cómo una correa transmite potencia mediante catal. Si yo tengo una sección más pequeña, más chiquita, digamos, también voy a utilizar una correa más pequeña y tendré dentro de esa transmisión una determinada valores o rango que tendría de diámetro. A su vez tampoco la potencia puede ser elevada, ¿sí? Entonces tendría que este tipo de correa denominada como A transmite entre 0,5 a 10 HP. Y esto en forma generalizada. Pero ahora recordemos que la velocidad que tiene en el muelle, recordemos la fórmula que teníamos acá, donde relacionábamos potencia y velocidad. Entonces recordemos que cuanto más aumentaba esa velocidad, menos potencia transmitía, digamos. Entonces de ahí hay que considerar un factor de potencia, ¿sí?, por esa velocidad. Entonces esto es una determinación bien práctica de qué tipo de poleas y correas se utilizaría en una transmisión sin considerar catálogo y teniendo en cuenta esa fórmula general a donde tenemos la potencia y la velocidad. Ahora, siempre lo que nos interesa en las relaciones de transmisión, ¿sí?, es la relación que hay, y que justo por definición, la relación entre la velocidad entre la polea motora y la polea movida, y que en fin de cuentas va a estar relacionada con la razón de los diámetros. Ahora, ¿cómo encontramos la velocidad? ¿Sí? Que esto está un poquito explicado y cómo se llega a la conclusión de esta fórmula en el mismo práctico, ¿no? Que digamos la velocidad tangencial va a estar dada por pi por diámetro por la velocidad de la polea más pequeña, digamos, considerando el diámetro acá con minúscula, que sería la más pequeña, dividido en 60 por relacionar, porque esta velocidad serían las rotaciones por minuto, para obtenerla en centímetros, metros sobre segundos, y según en qué unidad lo estamos poniendo al diámetro, ¿no? En fin de cuentas, en una relación de transmisión de tipo industrial, yo elijo una determinada correa según el tipo, según la potencia que yo quiera transmitir. Bien, y ahí elijo los diámetros para cumplir con una determinada relación de transmisión. Ya eligiendo esos diámetros puedo obtener la velocidad tangencial o periférica, que es la misma, ya sea que considere la polea más pequeña o la más grande. Y ahí tendría cuál es la potencia efectiva que me puede transmitir una correa. Como le decía, que está relacionada a la velocidad, ¿sí?, y directamente
una tabla empírica y bien práctica, la relaciono por un factor, según la potencia que me va a transmitir. Y ahí, como influye la velocidad, yo obtendría una potencia efectiva que me puede transmitir cada correa. Pero puedo necesitar más de una correa para realmente transmitir una determinada potencia. Entonces, si yo digo, bueno, vamos a transmitir una potencia tal, que sea N, y, bueno, estaría dentro de este rango. Yo establezco las dimensiones que tiene esa transmisión a través de la relación de transmisión, la velocidad que va a tener, y encuentro la potencia efectiva. Ahora, esa potencia N que yo tendría dividida en esa potencia efectiva me daría el número ZS, sería Z ahí como está indicado, del número de correas que necesito para esa transmisión, considerando esa potencia y esas dimensiones geométricas que tendré. Ahora, cuando se hace este tipo de cálculo, se considera siempre que la velocidad periférica, como habíamos hablado en un principio, no supere los 12 metros sobre segundo, para que eso no tenga resbalamiento. Y tampoco obtener un gran número de correas, porque ya sería muy dificultoso hacer la reparación, como dice ahí, reparación, recambio o algún mantenimiento. Entonces, en la práctica se trata de buscar la forma más óptima de las transmisiones en cuanto no supera 6 correas y que la velocidad no supere los 12 metros sobre segundo. Hay situaciones donde se puede dar que tengamos algo más de correa, pero no superemos la velocidad o demás, como ya se lo va a ver en el práctico, ¿no? Bueno, esta es una forma práctica para encontrar un tipo de correa de tipo industrial según una determinada potencia que yo quiera transmitir en algún tipo de mecanismo. Y utilizo, bueno, siempre unos diámetros recomendados por el fabricante o dentro de los rangos que puedan haber recomendados por el fabricante. Según la potencia que quiera transmitir, tendré y lo multiplicaré por un factor de seguridad, un factor potencias, considerando esa velocidad, y encontrarías un número determinado de correa para determinado tipo, según las normas, ¿no? Esto sería algo práctico, simple y sencillo, que es lo que más vamos a ver para el trabajo práctico, en un examen y demás. Pero en la realidad, las correas todas vienen de catálogo. Y entonces se la debe elegir según un catálogo. Hay muchísimos catálogos, entra a internet y se baja cualquiera y todos encierran la misma situación que lo que vamos a ver ahora. Siempre se tiene que tener en cuenta cuál es la potencia requerida en la máquina conducida, el tipo de máquinas, las velocidades de rotación que van a tener la polea motora y conducida y una distancia tentativa entre ellas. En la gran mayoría de las situaciones yo busco ya una relación de transmisión definida de velocidad, es decir, yo voy a entrar con una velocidad, volvamos al principio. Fíjense en este caso. Yo tengo acá un motor eléctrico, ¿sí?, que me mueve una polea más pequeña y una polea conducida. Con lo cual, lo que hago es reducir la velocidad. Entro con un diámetro muy pequeño y el otro es 4 veces más grande aproximadamente. Entonces, supongamos, entré con 3.000 vueltas, según el número de par de polo que tiene un motor eléctrico, ¿no es cierto? 1.500 vueltas. A esas vueltas las tengo divididas en 4, según la relación de los diámetros, y obtendré que 1.500 o 1.600 divididas en las 4 me va a dar 400 vueltas. Entonces lo que hago es disminuir la velocidad
lógicamente que tendré otro torque, digamos, y otro par o momento torsor en la transmisión, ¿no? Es decir, tendría un mayor momento torsor a menor vuelta. Volvamos a lo que estábamos. Epa, que... Bien, entonces, como les decía, vamos a un catálogo y nosotros ya sabemos qué máquina o qué potencia queremos transmitir, qué es lo que estamos por mover, y, bueno, las velocidades de la máquina motora y la conducida y qué distancia entre ejes tentativas podemos tomar. Entonces, en principio, determino lo que sería esa relación de transmisión. Es decir, cuánto quiero reducir la velocidad o aumentar o acelerarla más, digamos, transformarla en una velocidad mayor. No necesariamente la tendría que reducir. Luego me voy a una potencia de diseño. Es decir, si yo sé que el motor, que yo tenía 15 HP, que transmite, o el motor mismo, el motor eléctrico, como se ve siempre en los datos de placa, tengo una determinada potencia a transmitir, sería 15 HP, pongamos 10 HP, pongamos 10 HP. Entonces, si según lo que yo esté por transmitir, voy a tomar también una seguridad en cuanto a considerar una potencia algo mayor para evitar cualquier rotura de las mismas correas o de los mismos dispositivos. Por ejemplo, a ver, acá dice, a ver, lo agrandemos, así ve. Ventiladores pequeños. La aumentaría, por ejemplo, a los 10 por 1,2 me daría 12 HP. Y ya en mi cálculo entro con una potencia de cálculo de 12 HP. O dice un ventilador pequeño y otro un ventilador grande. Ya lógicamente puede haber alguna deformación de alguna aspa, o bien no están balanceadas. Entonces considero ya 14 HP en mi potencia de cálculo, como dice ahí. Es decir, agrando en un determinado factor la potencia. Bien, ahora, todos los catálogos tienen este tipo de gráfico que se ve acá, en el cual en el eje de las X y en las abscisas se encuentra la potencia y en la ordenada la RPM de la polea más pequeña. Ya sea, es decir, puede ser que pueda hacer una reducción de velocidad o un aumento en la velocidad. Entonces, siempre cuando ya sea que reduzca o aumente la velocidad, considero la polea más pequeña y a qué rotación le va a estar y qué potencia voy a tener que transmitir, considerando ya la potencia de cálculo. Entonces entro con la potencia de cálculo, que es, nosotros estábamos en 10, bueno, ponele, hemos llegado a 14 y sería 1500 vueltas acá aproximadamente. ¿Qué nos da? Que ya tenemos que utilizar una polea del tipo B, con las dimensiones normalizadas que tiene la polea B. Ahora, ¿cuál es el diámetro que yo voy a utilizar en la polea más pequeña? Y bueno, los fabricantes siempre tienen un diámetro sugerido y un rango de diámetros en los cuales puede andar. Es decir, el diámetro sugerido, 7,6 centímetros. ¿Sí? Lo que en pulgadas son 3 pulgadas y puede ser que el fabricante me disponga entre 2,6 a 5,4 pulgadas. Es decir, yo puedo adoptar un diámetro mayor o menor según la situación que considere en cuanto a la relación de transmisión. ¿Sí? O bien estábamos hablando de una correa B, ¿no? Era B, que teníamos 14, eran 1500 vueltas, 14 HP de potencia de cálculo. Bueno, teníamos la B, bueno, tomamos ese diámetro o podemos tomarlo un poco mayor o no dentro de ese rango. Con esa situación, como les decía, ya podemos adoptar una distancia entre ejes. Que en la práctica, ¿cuáles serían los criterios? Que la distancia entre ejes, sea siempre
la suma de los diámetros de los radios de cada uno más el diámetro de la más pequeña, siempre esa distancia sea mayor. Esa sería una de las cuestiones prácticas. Bueno, luego cada fabricante también, como le decía, y como hicimos una conclusión de una fórmula en cuanto al largo que había de la correa, cuanto a la distancia de centro, diámetro polea mayor y menor, podemos ir obteniendo ya las longitudes o considerando las longitudes que quieramos usar para la correa. Pero ¿cuál es la situación? ¿Y qué es lo que toman en cuenta los fabricantes y todos los catálogos? Que si yo la hago más larga a esa correa, voy a tener mayores variaciones de flexión, ¿sí? Y en fin de cuentas me va a durar menos, digamos. Entonces tengo que considerarlo eso en un factor. Y también si tengo un ángulo de abrace menor, también justamente cuanto más chico ese ángulo de abrace, más flexión voy a tener en la correa. Entonces, según el ángulo de abrace o ese arco de contacto y la longitud de la misma, tendré otros factores más para determinar el número de correa Z que voy a utilizar en una transmisión. Es decir, la potencia de transmitir, que era la potencia del motor que yo tenía, por un factor de servicio, que, bueno, tenía ahí 1,4, habíamos dicho. ¿Sí? Ahora, la potencia por correa la obtengo del catálogo. Después multiplico por un factor del largo y un factor del arco. Es decir, de ese ángulo de abrace, que si ven acá, cuanto más chiquito es ese ángulo de abrace, ese valor de ese factor por el arco va a ser cada vez más pequeño. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un catálogo. Y un catálogo tendría una correa, ¿sí?, de una determinada sección, sería la A. O nosotros teníamos la sección B. En esos catálogos tendríamos los diámetros, como le decía, diámetros recomendados del fabricante, ¿sí?, de la polea más chica, que estarían acá en milímetros, de 100 a 250 milímetros, o bien en pulgadas. Después tendría, según la inversa acá de la relación de transmisión, porque acá dice, que no se nota bien, pero dice 1 sobre I. Otro catálogo directamente dice ni, ¿sí? Pero bueno, en este caso, este catálogo dice 1 sobre I. Yo también tengo la RPM de la polea más pequeña. Y según, por ejemplo, que esté en esta zona, ¿sí?, y tenga 1 sobre I, que vale 3, y tengo 1000 vueltas, bueno, 3,56 son los HP que me puede transmitir una de esas correas, que es el valor que pondría acá, potencia por correa. Luego, acá directamente en este catálogo ya tengo el factor del largo. Entonces, según la longitud de la correa que haya adoptado y que viene, digamos, para esta sección B, voy a tener un factor según la correa que haya adoptado, justamente vienen cada determinada longitud. Y ese factor es el que voy a considerar en factor del largo, ¿sí? Y el factor del arco sería según el arco, el ángulo de abrace y que está en rozamiento con la polea, digamos. Entonces, acá estarían todas las secciones, la E y demás, según el diámetro de cada una de las poleas y demás. Entonces, al final de cuentas, le puse los pasos resumidos por catálogo. Si bien es cierto, en los exámenes o en los prácticos, bueno, en el práctico está hecho, el que está una correa, un sistema de transmisión por catálogo está hecho. Pero por ahí yo general, hasta el momento nunca tomé así en cuanto a catálogo, porque la verdad que demora bastante determinar una correa por catálogo. Como le decía, tenemos que empezar a ver el ángulo de abrace, la longitud,
cuál es la longitud que tendría y dentro de qué longitudes puedo jugar con ese catálogo. Luego los factores y demás. Entonces, nosotros lo vemos de esa forma práctica que lo vimos, ¿no? En este caso, dando vuelta, aquí, que esta sería otra tablita de la que tendrían que tener cuando hagamos algún parcial o alguna evaluación, ¿no? Práctica, en la que en este tipo de transmisiones vamos a utilizar mucho. Es decir, yo tendría una cierta potencia que tengo, para transmitir voy a buscar un determinado diámetro recomendado. Según la relación de transmisión buscaré las relaciones entre los diámetros de cada una de las poleas y encontraré las velocidades. La voy a afectar por un factor potencia, como habíamos dicho, y esa me daría una potencia efectiva que puedo transmitir por correa, con lo cual obtendría un determinado número de correas para esa transmisión según lo que yo adopté. Y en el caso del catálogo, lo hice acá de forma resumida, ¿cómo se hace para eso? Primero, bueno, determino esa relación de transmisión. N de salida sobre la N de entrada. Generalmente la relación de transmisión siempre es la velocidad de salida sobre la de entrada. Y eso trabajan todos los catálogos. Es decir, puedo utilizarla en algún momento cuando estoy calculando al revés, pero generalmente siempre es la relación de transmisión se define como la velocidad de salida sobre la de entrada. Luego me quedan inversamente relacionadas con los diámetros. La cuestión es que tengo la relación de transmisión, voy a una potencia de diseño, ¿sí? Con esa potencia de diseño entro a la tabla que tiene el catálogo, a esta gráfica, y ahí según las rotaciones de la polea más pequeña voy a encontrar un determinado tipo de correa. Con ese tipo de correa voy a encontrar un determinado diámetro de la misma, voy a hacer la relación entre qué longitud tiene según la distancia entre centros, voy a determinar el arco de contacto y según la tabla o el catálogo que tenga, con las relaciones que yo ya tengo entre el diámetro de la polea, la relación de transmisión y demás, y las rotaciones que tenga, voy a encontrar la potencia que me transmite cada correa. Y en fin de cuentas voy a tener la potencia de diseño, que es la que partía, es decir, la del motor de trabajo afectada por ese factor de servicio, dividido en la potencia por correa, que es la que obtuve del catálogo, en función de todos esos parámetros anteriores, y por el factor de contacto y el factor de bueno, ahí le puse cuando el factor de corrección de largo, mayor largo, flexa menos, el factor es mayor. Y el factor de corrección del arco, o grado, o bien el ángulo ese de abrace, ¿sí? Cuanto el arco es menor, ¿sí? El ángulo es menor el factor, es decir, mayor número de correas necesitaría. Esto está, a ver si me siguen viendo la pantalla, porque un segundito. Ahí está. Hay una gráfica en cómo sería, por ejemplo, esto está en el práctico, no está en la plataforma. Cómo sería, por ejemplo, una de las correas trapezoidales en las que, es decir, una transmisión de correas trapezoidales en las cuales, fíjense, siempre hay, o no siempre, mejor dicho, en la mayoría de las situaciones, hay varias de las correas que me pueden transmitir esa potencia. Y en este caso, fíjense, son 4. Por eso no se busca tener muchas correas, porque eso va a dificultar el mantenimiento. Y con una sola utilizaría algo mucho más grande, de dimensiones mayores. Entonces busca siempre, según ya lo que está empíricamente considerado con esta tablita, en la que según la relación de transmisión que tenga y la potencia que tenga, uno la va afectando con los factores y va viendo cuál es la distribución
no guardo. La mejor de las distribuciones que se pueden tener y la situación más óptima, la más conveniente en cuanto a la cantidad de correas que yo voy a poner para una transmisión. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Bueno, yo preferiría que... bueno, alguien me respondió. Alguien está conectado, parece. ¿Ah? Alguien está atento. Yo preferiría, para